En el vídeo anterior leímos el capítulo introductorio de mi libro de Teoría Monetaria Moderna, una crítica constructiva y completa sobre este tema, ¿no? Que está publicado por la editorial Routledge y que yo estoy aquí trayendo por escrito, traducido al castellano y leyendo con vosotros y con vosotras para que podáis saber de lo que va. Es un tema académico, como ya os adelanté, pero se puede seguir si uno se arma de paciencia y lo va siguiendo con tranquilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iniciar ahora el capítulo 1. Son varios capítulos en el libro y no voy a hacer un vídeo para cada capítulo porque son muy extensos. Así que lo que voy a hacer es dividir, trocear cada uno de esos capítulos y aquí vamos a empezar por el primer trozo de ese primer capítulo que nos habla del origen del dinero. Ese es el primer capítulo de todo el libro y concretamente lo que vamos a ver hoy es la visión del dinero mercancía, que es la visión más convencional, la más extendida, la visión dominante, la que conocemos todos, pero hay que conocerla muy bien para luego poder criticarla y eso es lo que hago yo en el libro. Venga, vamos a ello. Aquí lo tenéis, así que como la última vez voy a seguir leyendo. Origen del dinero. La concepción del origen y de la naturaleza del dinero no es, como quizás algunos podrían pensar, un aspecto baladí u ornamental en el pensamiento económico propio de historiadores o analistas caprichosos, sino que es fundamental para explicar las diferentes visiones que existen sobre el resto de las cuestiones económicas. De hecho, es relativamente fácil adivinar qué visión del dinero adopta un economista, atendiendo simplemente a su postura sobre cuestiones como, por ejemplo, la política monetaria o la política fiscal. Esto es así porque el dinero es un elemento central en nuestras economías y por ello está interrelacionado con el resto de los elementos económicos. La concepción del dinero moldea nuestra forma de entender el mundo económico que nos rodea y por lo tanto condiciona las respuestas que se nos ocurran para transformarlo. En otras palabras, dependiendo de la concepción que tengamos del dinero, desarrollaremos una visión económica u otra. Por ejemplo, quien conciba el dinero como una mercancía, que es por definición algo finito y que primero hay que obtener para poder utilizarlo, desarrollará una visión sobre las posibilidades de gasto público lógicamente muy diferente a la que desarrollará aquel que conciba el dinero como una creación abstracta e ilimitada por parte de las autoridades públicas, como hace la teoría monetaria moderna. Pero el hecho de concebir el dinero de una forma u otra no solo afecta a las políticas de gasto público, sino que también afecta a los impuestos, a los créditos bancarios, a los salarios, a los seguros sociales, a las actividades productivas, etc. Cada una de las partes del mundo económico que nos rodea será interpretado de una forma distinta en función de nuestra particular concepción del dinero. De ahí la importancia en detenernos en cuál es la visión sobre el origen y naturaleza del dinero que adopta la teoría monetaria moderna, porque es precisamente lo que la hace tan especial en comparación con el resto de las visiones económicas y también la base teórica que utiliza para desarrollar el resto de sus planteamientos. Al contrario de las visiones más convencionales, que adoptan una visión de dinero como mercancía y como evolución natural debido a las fuerzas del mercado, los autores de la teoría monetaria moderna adoptan una visión de dinero como deuda o crédito que tuvo su origen de forma centralizada gracias a las autoridades públicas. Comenzaré repasando la primera para luego, en otro vídeo, explicar con detalle la segunda. Más adelante abordaré las críticas que dicha visión heterodoxa recibe y finalmente arrojaré mis propias conclusiones. Empezamos con este apartado de la visión dinero-mercancía. Una de las visiones más extendidas en nuestra sociedad y a lo largo de la historia, al menos hasta hace muy poco tiempo, concibe el dinero como un producto que elegimos para medir el valor del resto de productos. Esto es lo que básicamente se conoce como visión de dinero-mercancía, y podemos encontrar vestigios de esta ya en los escritos de Aristóteles en los tiempos de la Grecia clásica. A pesar de su temprano origen, este enfoque ha sido dominante durante milenios. En palabras de Joseph Schumpeter, cualquiera que sean sus debilidades, esta teoría de Aristóteles, aunque siempre fue discutida, predominó sustancialmente hasta finales del siglo XIX e incluso más tarde. Es la base del núcleo de todo trabajo analítico realizado en el terreno del dinero. Esta visión parte originalmente del siguiente relato. En los primeros años de la civilización humana, el mecanismo más habitual y extendido para llevar a cabo transacciones económicas había sido el trueque, el intercambio en un mismo momento de un producto por otro. De esta forma, un cazador podría, por ejemplo, entregar una de sus presas a un pescador a cambio de una pieza de pescado. Sin embargo, a medida que los intercambios económicos se hacían más complejos debido al desarrollo civilizatorio, el trueque comenzaría a resultar una práctica incómoda e ineficiente.
Por un lado, resultaría difícil trasladar determinadas cantidades de productos pesados y voluminosos a los lugares en los que se producían intercambios, así como medirlos y separarlos para lograr la cantidad concreta que se ajustase a los productos que se iban a recibir a cambio. Por otro lado, no sería fácil encontrar a alguien que tuviese el producto que uno demandaba y al mismo tiempo disponer de lo que esa persona desease a cambio. Además, conocer los precios equivalentes entre todos los productos que se intercambiaban resultaría casi imposible porque las combinaciones serían muy numerosas y porque estos precios relativos variarían constantemente. Este relato lo podemos encontrar en el considerado padre de la economía moderna, Adam Smith, en su famoso libro de La riqueza de las naciones. Leo literalmente. Pero cuando la división del trabajo dio sus primeros pasos, la acción de esa capacidad de intercambio se vio con frecuencia lastrada y entorpecida. Supongamos que un hombre tiene más de lo que necesita de una determinada mercancía, mientras que otro hombre tiene menos. En consecuencia, el primero está dispuesto a vender y el segundo a comprar una parte de dicho excedente. Pero si ocurre que el segundo no tiene nada de lo que el primero necesita, no podrá establecerse intercambio alguno entre ellos. El carnicero guarda en su tienda más carne de la que puede consumir y tanto el cervecero como el panadero están dispuestos a comprarle una parte, pero solo pueden ofrecerle a cambio los productos de sus labores respectivas. Si el carnicero ya tiene todo el pan y toda la cerveza que necesita, entonces no habrá comercio. Ni uno puede vender, ni los otros pueden comprar, y en conjunto todos serán recíprocamente menos útiles. Para solventar todas estas dificultades, se considera que surgió de una forma completamente descentralizada y no planificada el dinero, una mercancía determinada que serviría de equivalente general entre todos los demás productos y que, gracias a sus propiedades naturales, facilitaría y economizaría las transacciones económicas al tener menos peso y ser fácilmente transportable, divisible y almacenable. Continúa Adam Smith. A fin de evitar los inconvenientes derivados de estas situaciones, toda persona prudente en todo momento de la sociedad, una vez establecida originalmente la división del trabajo, procura naturalmente manejar sus actividades de tal manera de disponer en todo momento, además de los productos específicos de su propio trabajo, una cierta cantidad de alguna o algunas mercancías que, en su opinión, poco rehusarían aceptar a cambio del producto de sus labores respectivas. Termino aquí la cita. Esa es, por tanto, la explicación del paso del trueque al dinero mercancía, como explica Paul Samuelson. Si tuviéramos que construir la historia a lo largo de líneas hipotéticas y lógicas, importante quedarse con eso, por cierto, la era del trueque debería ser naturalmente seguida por la era del dinero mercancía. Acorde a este relato, las primeras mercancías que se utilizaron como dinero fueron el ganado, el hierro, la sal, las conchas, el bacalao seco, las pieles, el grano, el azúcar, el tabaco, las uñas, los clavos, etc. Hasta que progresivamente y a través de un proceso evolutivo natural empujado por las fuerzas del mercado, se impusieron los metales preciosos como la plata y el oro al presentar características mucho más apropiadas para convertirse en dinero mercancía. Según Stanley Jevons, estas características son utilidad previa, portabilidad, indestructibilidad, homogeneidad, divisibilidad, estabilidad de valor y cognoscibilidad. Tal y como explicó Adam Smith, y leo literalmente, en todos los países, sin embargo, los hombres parecen haber sido impulsados por razones irresistibles a preferir para este objetivo a los metales por encima de cualquier otra mercancía. Cierro la cita. La explicación más refinada sobre qué mercancía consigue prevalecer sobre el resto como equivalente general pasa por el proceso evolutivo propuesto por Carl Menger a través del concepto de vendibilidad o liquidez. Leo literalmente. Una mercancía es más o menos vendible según seamos capaces, con más o menos perspectivas de éxito, de disponer de ella a precios correspondientes a la situación económica general a precios económicos. Esa es la cita de Menger que destaco aquí. Es decir, las mercancías más líquidas y vendibles son aquellas que son más fácilmente intercambiables porque al hacerlo su valor no variará mucho, a diferencia de lo que ocurre con las mercancías menos líquidas. Estas diferencias de liquidez se explicarían por las características intrínsecas de los productos intercambiables. Por ejemplo, una casa es una mercancía mucho menos líquida que una pieza de plata porque la primera no se puede vender fácilmente sin reducir mucho su precio, porque no es fácil encontrar a gente interesada en una mercancía no transportable y tan especial como una casa. A diferencia de lo que ocurre con una pieza de plata, es fácil encontrar a gente interesada en mercancías transportables, con poco peso, moldeables, sencillas, etc.
De esta manera, existen incentivos para utilizar los bienes más líquidos en los intercambios, entregándolos a cambio de los bienes que se desean en ese momento, ya que su elevada liquidez implicará que haya muchas más personas interesadas en ello. En última instancia, esa mercancía líquida sería demandada no tanto por su valor intrínseco, sino por su valor como mercancía intercambiable por otras mercancías que aportarían más valor al individuo en particular. Como existen muchas mercancías con distintos grados de vendibilidad o liquidez, los individuos fueron descubriendo cuáles eran las más líquidas, mediante la observación, pero también por imitación, y en consecuencia eligiendo las que utilizarían para los intercambios. De esta manera, y al calor de decisiones individuales impulsadas por intereses económicos, se originó un proceso evolutivo por el que se fueron descartando los bienes menos líquidos en favor del uso de bienes más líquidos, hasta llegar a un punto final en el que se utilizaría exclusivamente la mercancía más líquida de todas, en el contexto social, geográfico e histórico correspondiente. Esta mercancía es la que se convierte en dinero. Versiones más recientes sobre el dinero como mercancía las podemos encontrar en von Mises, en Brunner, en Alkian, en Kiyotaki y Wright, pero la esencia de la liquidez de las mercancías por sus características intrínsecas propuestas por Carl Menger se sigue manteniendo. En resumen, acorde a esta visión de dinero-mercancía, el dinero no sería más que un instrumento neutral o velo que se utiliza para facilitar los intercambios mercantiles. Tal y como puntualiza Randall Wright, desde este punto de vista, el dinero se define fundamentalmente por su función como medio de intercambio. El activo utilizado como dinero sirve para obtener cualquier otro producto, dejando en un segundo plano sus otras funciones como medio de pago. La mercancía puede utilizarse para saldar deudas o para pagar impuestos. Como valor de depósito, las personas pueden almacenar esa mercancía durante un periodo de tiempo con el propósito de conservar su poder adquisitivo, ya que en el futuro pueden utilizarla para adquirir otro producto, pagar impuestos o liquidar deuda. Y como unidad de medida, la mercancía sirve para contabilizar precios, impuestos, valores económicos, deuda, etc. En cuanto a la acuñación de moneda por parte de los estados, desde este enfoque ortodoxo de dinero-mercancía se considera que, debido al enorme potencial que adquiría en el mercado la mercancía de metales preciosos, los gobiernos dedicaban enormes esfuerzos a hacerse con ella y a regular su funcionamiento hasta el punto de convertirse en monopolistas de su fabricación. Para ello que creaban piezas de dicho metal con una determinada forma en las que estampaban su símbolo de poder, persiguiendo y sancionando cualquier otro tipo de forja. Se aseguraban así de que sus monedas fuesen las únicas permitidas en las transacciones económicas, acaparando por lo tanto la competencia de crear dinero. En tiempos más recientes, para economizar el uso de los metales y evitar su constante transporte, comenzó a utilizarse un nuevo mecanismo llamado crédito. Este crédito vendría a ser simplemente una promesa de pago de dinero que bajo favorables circunstancias tenía el mismo valor que el propio dinero metálico y que se plasmaba en forma de billete, cheques e incluso anotaciones electrónicas. Si el dinero había surgido para evitar el uso incómodo de materiales pesados y voluminosos, el crédito había surgido para evitar el uso incómodo de monedas metálicas. Esta es la visión más conocida de todas sobre el dinero mercancía, que hay varios matices, pero esa es la ortodoxa y la convencional. Ahora voy a hablar un poco, para terminar ya esta parte del primer capítulo, de la visión de dinero mercancía marxista, ¿vale? La que tenía Marx. Tal y como nos recuerda Joseph Schumpeter, la mencionada visión de dinero mercancía, y leo literalmente, fue aceptada durante más de un siglo casi universalmente por Marx implícitamente más que por ningún otro. Y cierro cita. En efecto, el filósofo alemán también concebía el dinero como una mercancía que surgió espontáneamente en el curso del desarrollo social de la producción y el comercio como medio universal de intercambio. En sus propias palabras, el dinero nace naturalmente del cambio y en el cambio es su producto. Aunque la visión de Marx se diferencia en algunos elementos de la visión ortodoxa anteriormente presentada. Como explican Costas Lapavisa y Nicolás Aguila, la visión marxista del dinero, y leo literalmente, no se basa en nociones pueriles de sociedades de trueque primitivas. Más bien, el dinero surge históricamente en el punto de contacto mercantil entre las sociedades precapitalistas y se desarrolla plenamente en las condiciones capitalistas. Es una relación social que se desarrolla por completo cuando el capitalismo domina la vida económica y social. Cierro la cita. Es decir, que aunque se comparta la visión del origen espontáneo del dinero
y su condición de mercancía, la diferencia fundamental es que se enmarca específicamente en las sociedades capitalistas. No sería un concepto válido para otro tipo de sociedades. Como explica Mitchell Roberts, la teoría del dinero de Marx es específica del capitalismo como modo de producción. Para Marx, bajo el capitalismo, el dinero es la representación de valor y por tanto de plusvalía. El dinero no podría hacer posible el intercambio si la intercambiabilidad no fuera ya inherente a la producción de mercancía, si no fuera una representación del trabajo abstracto socialmente necesario y por tanto del valor. En ese sentido, el dinero no surge en el intercambio, sino que es la representación monetaria del valor de intercambio o el tiempo de trabajo socialmente necesario. Otra diferencia señalada es que no hay ningún metalismo inherente en la teoría marxista. Aunque se sigue considerando que el dinero va gravitando hacia los metales preciosos debido a sus propiedades de divisibilidad y reconstitución, durabilidad y portabilidad, el dinero necesariamente se desarrolla más allá de la forma de mercancía e incluso se vuelve incorpóreo, por lo que no importa la forma que adopte, que seguirá siendo el equivalente universal creado espontáneamente por el intercambio de mercancía. Sin embargo, esta contextualización histórica, social e incluso filosófica del dinero no la aleja mucho de la visión ortodoxa. Existe cierta similitud en el proceso evolutivo de Menger con el método dialéctico de Marx en la génesis del dinero. La forma dinero en su estado embrionario aparece en los márgenes de las comunidades, no en el interior de ellas. En el trueque entre comunidades como precio relativo entre pares de bienes, los primeros bienes que se utilizaron como dinero fueron muy diversos. Pero desde el ganado, el hierro o el grano hasta la sal, las conchas, el bacalao seco o las pieles. ¿Pero por qué tal heterogeneidad de cosas han sido utilizadas para la misma función? Para Marx, la mercancía elegida para realizar la función de mediar estos intercambios en las primeras sociedades es la que ocupa una posición central en la economía. Es decir, si el pueblo es nómada, la función dinero la realizará el ganado o las pieles. Si el pueblo es pescador, el bacalao seco. Con el tiempo, la costumbre y el hábito se extendieron hasta afianzar el equivalente general en su papel de dinero, disolviendo su utilidad como valor de uso y convirtiéndose así en dinero en sentido estricto. Sin embargo, incluso esta forma intermedia de dinero puede seguir consumiéndose en cualquier momento como valor de uso. Es necesario un último paso para llegar a la forma de dinero capitalista. La acuñación de oro y plata es el punto final de esta secuencia acumulativa que comienza con los términos ordinarios de intercambio hasta su forma desarrollada, caracterizada por el dinero. Los metales preciosos como la plata y el oro tienen características mucho más apropiadas para convertirse en dinero mercancía. Menger lo plantea como un proceso evolutivo natural impulsado por las fuerzas del mercado que, ciertamente, se refleja en la génesis del dinero de Marx. En definitiva, cualquier narrativa de dinero-mercancía cae en presentar al dinero como el producto de un proceso evolutivo impulsado por los intereses económicos de individuos libres que interactúan en el mercado, ya sea en grupos o individualmente. Se trata de una narrativa que surge también en el comercio, en este caso de comunidades y no de individuos, pero cuyo significado en términos lógicos no implica nada más que una reducción del número de ecuaciones inmersas en la postulación de por qué la mercancía acabará posicionándose como equivalente. Los problemas de indeterminación siguen sin resolverse. Por último, merece la pena destacar que algunos economistas han criticado la visión de dinero-mercancía de Marx precisamente por entrar en contradicción con uno de los elementos centrales de su pensamiento, a saber, el circuito de producción capitalista. El argumento expuesto es que, acorde a la visión marxista, los capitalistas utilizan dinero para comprar fuerza de trabajo con el propósito de producir mercancía, por lo que si el dinero fuese una mercancía, tendría que ser el resultado de un proceso productivo previo que a su vez necesitaría dinero para realizarse, lo que conduciría a un problema de regresión infinita. La deducción lógica a la que conduce este razonamiento es que el dinero no puede ser una mercancía, sino algo muy diferente. Con esta crítica a la visión marxista del dinero-mercancía, daremos paso al resto de críticas que existen a esta particular concepción del dinero, pero eso lo haremos ya a partir del siguiente vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.